Muy bien, entonces continuamos con nuestro curso de teoría de gases con los problemas de mezcla de gases, ley de Dalton, unidades de concentración y la masa molar del aire, enfocándonos en la teoría. Y ya sé que debería estar enfocado únicamente en la ley de Dalton, pero es que la ley de Dalton está firmemente imbuida en todos estos otros conceptos. Además de que la propia ley de Dalton no es como muy larga y no da para tela que hablar. Pero cuando la imbuimos en el fenómeno que describe, que es la mezcla de los gases, ahí sí hay harto que hablar. Porque estaríamos describiendo la mezcla de gases más importante, el aire. Para iniciar, debemos tener en cuenta que estamos tratando con el mismo John Dalton de la teoría atómica, que nació en 1766 y murió en 1844, químico, físico, meteorólogo y muchas otras cosas más. Es mejor conocido precisamente por la teoría atómica, pero también está involucrado muy fuertemente en la química de gases, ya que, como se habrán dado cuenta en este punto, la teoría atómica surgió a partir de la química de gases. Además hizo investigaciones sobre el color y la ceguera, por lo que el fenómeno llamado daltonismo también está en su honor. La ley que nos convoca para iniciar esta discusión se denomina la ley de las presiones parciales y describe principalmente un fenómeno denominado la mezcla de gases. Entonces, en una mezcla de gases, la presión total de un gas va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases, desde el gas número 1 hasta el último gas en la mezcla. Debido a que no conocemos cuántos gases pueden haber en una mezcla arbitraria, se emplea el símbolo sigma de sumatorio para poder representar esas sumas de manera más compacta. Adicionalmente, esta ley se fundamenta en el comportamiento ideal de los gases reales a bajas presiones. Dado que asumimos que todos los gases reales cuando están a bajas presiones se comportan como si no tuvieran identidad química, en esencia, la suma de un gas X más la suma de un gas Y sigue siendo el gas ideal, lo cual permite justificar la suma, porque esta presión sería la presión del gas ideal, y la suma se justifica porque cada gas con identidad se comporta como si no la tuviera. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que en esencia se trata de una ley que se fundamenta en condiciones de volumen y temperatura constantes, lo cual nos llevaría a la pregunta ¿cuál sería el efecto de la ley de Dalton en la ley de los gases ideales? Lo primero que vamos a hacer es escribir la ley de los gases ideales y esta ecuación estaría describiendo la mezcla. Por lo tanto, vamos a colocar como identidad de la sustancia la expresión total. Entonces vamos a tener una presión total, un volumen total, una cantidad de sustancia total, una R y una temperatura total. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo la presión total por la suma de las presiones parciales? Obtendríamos algo como esto. La suma de las presiones parciales por el volumen total va a ser igual a la cantidad de sustancia total por la constante por la temperatura total. Sin embargo, vamos a ver cuál es el efecto en la ecuación en las condiciones de volumen y temperatura constantes. Entonces, el volumen total se convierte en una constante, la temperatura total en otra constante, y cualquier operación entre constantes se convierte en una nueva constante. Y de esa manera podemos concluir que la suma de las presiones parciales debe ser igual a la cantidad de sustancia total por una constante de proporcionalidad. Pero la cantidad de sustancia total también puede expresarse en una suma daltoniana, lo cual nos lleva a lo siguiente, que la suma de las presiones parciales va a ser igual a la suma de las cantidades de sustancia parciales. De hecho, estas expresiones también pueden vincularse a condiciones diferentes. Por ejemplo, una muy común cuando uno analiza el aire es la presión y la temperatura constantes. En primera instancia, a presión y temperatura constantes tendríamos que la cantidad de sustancia total debe ser igual a la suma de las cantidades de sustancia parciales. Al convertir en constantes la presión, la temperatura, obtenemos que el volumen total va a ser igual a la suma de las cantidades de sustancia parciales por una constante. Y a su vez, este volumen total puede expresarse como la suma de los volúmenes parciales.
Así pues, podemos concluir que la ley de las presiones parciales de Dalton puede generalizarse no solo para la presión, sino también para la cantidad de sustancia y para el volumen, y de hecho potencialmente para la temperatura. Pero eso no nos interesa en esta presentación. Estas ecuaciones no solo tienen efecto en la forma estática de la ley de los gases ideales, sino también en su forma dinámica. En este caso, para la forma dinámica no vamos a expresar un cambio de tiempo, sino la dispersión de uno de los gases componentes del gas, que vamos a llamar gas I, entre el gas total o suma de gases. Como lo que busco es modelar la dispersión, voy a colocar en los numeradores la ley de los gases ideales definida para el gas I o gas puro, y en el denominador la ley de los gases ideales pero para la totalidad. De esa manera voy a obtener lo siguiente: la presión de un gas puro va a estar dividido entre la presión total. El volumen de un gas puro va a estar dividido entre el volumen total. La cantidad de sustancia de un gas puro va a estar dividida entre la cantidad de sustancia total. R, al ser una constante, se cancela. Y la temperatura de un gas puro va a estar dividida entre la temperatura total. Una vez tenemos esta ecuación, debemos dar condiciones. Normalmente, esta ecuación se emplea para el aire, y el aire va a estar a una presión homogénea y a una temperatura homogénea. Así que vamos a modelar esto a presión y temperatura constante, lo que nos permite cancelar el cociente de presiones y el cociente de temperaturas, tal como sucede para la ley de Avogadro. Sin embargo, a diferencia de la ley de Avogadro, aquí no estamos modelando un cambio de tiempo inicial a tiempo final, sino la relación entre un gas puro al interior de la mezcla con respecto a la mezcla en la cual se encuentra imbuido ese gas. Adicionalmente, los dos cocientes que hemos obtenido tienen nombres propios en lo que se conoce como el capítulo de unidades de concentración. El primer cociente, el cociente de volúmenes, al ser una fracción de volúmenes, recibe el nombre de fracción de volúmenes. Según el libro de oro de la IUPAC, que es el compendio de recomendaciones de terminología química, la fracción de volúmenes, que va a ser igual al volumen del gas puro en la mezcla, que de aquí en adelante vamos a llamar soluto, así me ahorro decir que es el gas puro en el interior de la mezcla, que el volumen del gas soluto entre el volumen total va a ser igual a la fracción de volúmenes, simbolizado con la letra griega phi. Normalmente en los libros para los ejercicios de lápiz y papel, las fracciones son representadas en sus formas porcentuales, que es igual a multiplicar esta ecuación por 100% a ambos lados. A la izquierda, la fracción de volúmenes se convierte en el porcentaje de fracción de volúmenes, que se puede representar de esta manera, y a la derecha se expresa la multiplicación de manera explícita por 100%. Sin embargo, por comodidad algebraica, en realidad deberíamos seguir la recomendación del compendio de terminología química y simplemente usar la fracción de volúmenes a secas. La otra unidad de concentración que emerge de esta ley de Avogadro modificada para una dispersión de un gas es la que se conoce como la fracción molar. Nuevamente, según el libro de oro de la IUPAC, la fracción molar, que es igual a la fracción entre las cantidades de sustancia del gas soluto entre todos los gases, se va a representar con la letra X minúscula. Y normalmente esta fracción sí se representa de esta manera, sin convertirla en un porcentual. El chiste aquí es que, como ambas fracciones son iguales, podemos decir que la fracción de volúmenes es exactamente igual a la fracción molar. Bien, para este punto recuerde que esta es una lección de teoría y por lo tanto estamos viendo las demostraciones de las relaciones entre los diferentes valores de unidades en química. Sin embargo, aún no se han terminado los juegos matemáticos que podemos hacer con esto. Pues para ir resumiendo lo que hemos hecho, hemos demostrado la definición de la fracción de volúmenes y la fracción molar como una igualdad cuando estamos hablando de gases. Sin embargo, ¿qué pasa con la masa? Porque recuerde que la cantidad de sustancia puede convertirse a la masa entre la masa molar.
Pero en este caso, la masa molar que obtendríamos no es la masa molar de una sustancia como tal, sino de una mezcla. Y aquí aparece un nuevo concepto, la masa molar promedio de una mezcla de gases. Para obtenerla vamos a comenzar desde esta ley de Avogadro modificada para el soluto sobre el total. Y vamos a convertir cantidades de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Pero como se me va a armar una cosa un poco complicada, voy a sacar una fracción aquí. Entonces, para el que multiplica, reemplazo cantidad de sustancia por el cociente masa multiplicando masa molar dividiendo del soluto. Y para el total hago lo mismo. Reemplazo cantidad de sustancia por la masa dividido la masa molar. Pero como esa masa molar total quedaría dividiendo a una división, la pasamos a multiplicar. Con lo que parece el concepto de la masa molar total de la mezcla de gases como un término que puede ser calculado siempre y cuando conozcamos la fracción de volúmenes, la fracción de masas y la masa molar de uno de los gases de la mezcla. Antes de continuar, vale la pena mencionar que esta fracción de masas es de hecho otra unidad de concentración contenida en el compendio de terminología química libro dorado de la IUPAC y se conoce como si da la fracción de masas. Entonces, según el libro dorado de la IUPAC, el símbolo para esta fracción es W, que viene de weight, porque originalmente se conocía como fracción de pesos o en su forma mucho más conocida, su forma porcentual. La forma porcentual pues nuevamente es multiplicar por 100% a ambos lados de la ecuación. A la izquierda se convertirá en el porcentaje de la fracción de masas y a la derecha se multiplica por 100%. Esta fórmula es conocida coloquialmente como el porcentaje en peso, pero debería ser conocida como el porcentaje de fracción de masas según el compendio de terminología química del libro dorado de la IUPAC. Adicionalmente, vale la pena destacar que para estos juegos matemáticos es mucho más fácil trabajar con la fracción de masas a secas que con su forma porcentual, al igual que con cualquier otra fracción. Antes de proseguir con poder calcular la masa molar total de una mezcla de gases, hay que tener en cuenta una propiedad muy importante de las tres fracciones que hemos obtenido, tanto para la fracción de volúmenes como para la fracción de molar o la fracción de masas, y es que la suma de las fracciones debe ser igual a la unidad. Entonces, para las tres unidades de concentración previamente descritas vamos a tener una propiedad homogénea, y es que la fracción de volúmenes total, la fracción molar total y la fracción de masas total va a ser igual a la unidad, y en los tres casos son iguales a una suma. El punto es que los juegos matemáticos que hemos visto anteriormente sirven para resolver una pregunta: ¿cómo calcular la masa molar de una mezcla de gases con la fracción molar de cada gas y su respectiva identidad? Entonces, básicamente debemos vincular la fracción molar con la masa molar total y la masa molar de cada gas, olvidándonos del resto de términos. Lo primero que vamos a hacer es convertir las fracciones de volúmenes y la fracción de masas a sus símbolos generales, para tener menos términos en la ecuación. Con lo cual, simplificamos en algo la complejidad visual de lo que tenemos que modificar. En segunda instancia, voy a olvidarme de la fracción de volúmenes y voy a usar la fracción molar por medio de la igualdad que la fracción de volúmenes es directamente igual a la fracción molar. En este punto, voy a despejar la fracción de masas de esta ecuación. Por lo tanto, voy a pasar la masa molar, que depende de la identidad del gas, a multiplicar y la masa molar total a dividir. Recuerde que la masa molar total es una constante y expresamos la ecuación de manera elegante. En este punto vamos a aplicar la propiedad de la suma, y es que la suma de la fracción de masas debe ser igual a la suma del término fracción molar por masa molar del gas dividido la masa molar total. Y de hecho eso es igual a 1 en ambos lados de la ecuación, pero vamos a reemplazar por 1 únicamente la fracción de masas. Ahora viene lo interesante. Si el denominador es una constante en una suma, puedo sacarlo como un condenado factor común. Y en ese punto únicamente se trata de despejar la masa molar total de la mezcla, pasándola a multiplicar un 1. Y cancelamos los unos, con lo cual obtenemos la condenada fórmula para calcular la masa molar total
o promedio de una mezcla de gases, conociendo la fracción molar de cada gas y la identidad del gas, con lo cual obtenemos la masa molar de cada gas. Con esta ecuación se pueden realizar una tabla para calcular las masas molares de mezclas de gases muy comunes. Y con esta batería de ecuaciones ya podemos describir la mezcla de gases más común de todas, el aire. Bien, dado que nos dedicamos mucho a sacar las ecuaciones para describir la situación de la mezcla de gases y hemos estado hablando mucho del aire, es evidente que la definición de aire se trata de una mezcla de varios gases. Tradicionalmente se nos expresa a esta mezcla de varios gases como un porcentaje en volumen, y ese porcentaje en volumen se divide entre los componentes mayores y los componentes menores. Es decir, los componentes mayores son aquellos gases que contribuyen mayoritariamente a la masa aire como tal, y los componentes menores son fracciones muy pequeñas. Nuestro aire, a diferencia de lo que puede esperarse, está principalmente constituido por nitrógeno. La razón por la cual no nos damos cuenta es que el nitrógeno tiene muy pocas propiedades químicas, es muy poco reactivo, casi como si se tratara de un gas noble, y por lo tanto el nitrógeno en el aire tiene pocos efectos sobre las sustancias, generando pocas reacciones químicas. El segundo componente que está en el aire es el oxígeno, que a diferencia del nitrógeno es absurdamente reactivo y por lo tanto es del cual tenemos mayor evidencia de existencia en el aire. Pero aparte de nitrógeno y oxígeno, tenemos otros componentes. También hay que destacar que casi el 90% del aire es nitrógeno más oxígeno. El otro componente relativamente mayor es un gas noble, argón, y como gas noble tiene pocas reacciones químicas. Los siguientes componentes, en su orden, la mayoría son gases nobles, helio, kriptón y xenón, que nuevamente poseen muy pocas reacciones químicas. También vamos a tener dióxido de carbono y metano como gases de efecto invernadero e incluso vapor de agua. Sin embargo, es común que estos porcentajes de aire que se nos dan en la teoría sean porcentajes de aire seco, en el cual se haya sacado todo el vapor de agua para no desviar las proporciones de los gases en el aire. Para finalizar, entonces, normalmente la descripción del aire se hace por medio de tablas. Podemos generar una tabla únicamente para un dato, que sería la fracción molar y la masa molar del gas, es decir, la identidad. Todas las otras columnas se pueden sacar por medio de definiciones. Por ejemplo, el porcentaje de fracción de volúmenes es tomar la fracción molar y multiplicarla por 100. Y para la masa molar promedio del gas es tomar la ecuación que dedujimos anteriormente, es decir, la suma de los productos fracción molar por masa molar, que es esta columna de acá. La masa molar del aire, por lo tanto, es aproximadamente 28,9647 gramos por cada mol o pseudomol del aire. Porque recuerde que el aire no es una sustancia como tal, pero para algunas aplicaciones prácticas es más fácil tomar esa masa molar de mezcla de aire para hacer los cálculos sin tener que hacer todas las demostraciones que hicimos en esta presentación. Adicionalmente, podemos también despejar la fracción de masas por medio de la fracción molar y el cociente de masas molares para sacar una columna de porcentaje de fracción de masas. Y ese detalle es importante porque los dos porcentajes, aunque parecidos, no son iguales. Muy bien, aunque sé que los juegos matemáticos probablemente no les hayan gustado, espero que lo demás sí. En la descripción voy a poner el enlace a los fundamentos teóricos de esta parte de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.